Buenos días. Aunque ya la sesión de hoy ha comenzado hace pues, un rato, vamos ahora con una mesa redonda, tal cual estaba previsto en el programa, una mesa redonda en la que hay 5 participantes. Voy a hacer la presentación primero muy rápida de todos ellos. Si dedicase el tiempo que es obligado por su currículum y por sus méritos, pues no acabaríamos nunca. Así que ya pido disculpas tanto a ellos, en primer lugar, como al público por lo poco que voy a decir. Voy a hacer la presentación de todos y la voy a hacer inversa a cómo van a intervenir. Así que voy a empezar por Bárbara Cortero Bellas, directora de Hispania Nostra. Hispania Nostra es más que conocida, puesto que es algo público y donde todo el mundo pues, sabe en Hispania Nostra las famosas líneas rojas, verdes y negras, ¿no? Esas últimas son las terribles. Bueno, las rojas no es que sean mucho mejores, pero bueno, todavía se puede hacer algo. Ella es licenciada en Filología Española por la Universidad Autónoma de Madrid, tiene un máster en Comunicación Audiovisual y es la directora, como digo, de Hispania Nostra. La siguiente persona que está aquí con nosotros es Patricia Fernández de Lorenzo, asesora legal de Derecho del Arte y de Patrimonio Cultural en Ramón y Cajal Abogados. Ella es licenciada en Derecho, pero al mismo tiempo es doctora en Historia, con lo cual tenemos una visión realmente interesante porque no solo se queda en la parte puramente jurídica. Ha publicado importantes trabajos de investigación y entre ellos uno del cual después yo tengo especial interés que nos hable, que es el blanqueo de capitales en el mercado de arte en la quinta directiva de la Unión Europea, ¿no? Bueno, en tercer lugar, según están sentados, es Fernando Checa Cremades, profesor catedrático de Historia del Arte, emérito de la Universidad Complutense de Madrid, alguien pues, que para los historiadores del arte pues, es muy conocido o más que conocido, porque sus estudios sobre la monarquía de los Habsburgo son una referencia obligada, no solo en España, sino en el mundo. Él ha sido comisario de exposiciones desde aquella magnífica de Reyes y Mecenas que tuvo lugar en Toledo y después en Innsbruck, de toda una serie de exposiciones sobre el Palacio Real, sobre la corte de las Cortes del Barroco. Y bueno, además ha sido director del Museo del Prado y actualmente, y esto es realmente importante, él es el presidente de la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Obras de Arte, sobre lo que volveremos dentro de unos minutos. Quien nos acompaña en cuarto lugar, según están sentados, es Rafael Mateu de Ros, también abogado y muchas cosas más. Él es abogado, especialista en Derecho del Arte, socio fundador de Ramón y Cajal Abogados, es abogado del Estado en excedencia, porque toda la vez no se puede hacer, y tiene un larguísimo currículum de intervenciones jurídicas referidas al arte y no solamente al arte. Él es doctor en Derecho, pero también es doctor en Historia del Arte. O sea que tenemos a alguien realmente también de peso. Y en último lugar, que va a ser a quien primero voy a dar la palabra, es José María Luzón Nogué, arqueólogo. Quizás sobraba con decir eso, ¿no? Es uno de los, quizá la referencia más importante en las excavaciones de Itálica y en la epigrafía en España, pero es que él ha sido director del Museo Arqueológico Nacional, director del Museo del Prado, director general de Bellas Artes, en fin, y actualmente desde la Academia de San Fernando, de la cual es académico de número, pues está trabajando en proyectos realmente interesantes y uno de ellos es el software que soporta el Hispania Nostra, esta página que es... perdón, Hispania Nostra, Nostra Emundi, por hablar de memoria, en alguno le traiciona la memoria. Nostra Emundi, que es la página
en la cual pueden ustedes acceder y consultar ya las 450 obras que hay en este momento recogidas en esa página. Bien, con esto por delante, ya he dicho que iba a ser muy breve en estas presentaciones, voy a dar la palabra en primer lugar a el profesor Luzón, quien, bueno, no lo he dicho, ha sido catedrático en las universidades de La Laguna, Santiago de Compostela, Cádiz y la Complutense, o sea, casi nada, vamos, un conocedor profundo incluso de la geografía española. Y le voy a dar a él en primer lugar la palabra, quien nos va a hablar de algo realmente interesante, ¿no? Nos va a hablar como plato, como aperitivo, digámoslo así, sobre los botines de guerra, cómo esos botines de guerra, referido a las artes, claro está, pues desde época mesopotámica hasta, como quien dice, hoy. Así que, cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias a los organizadores de este encuentro. Primero, por lo muchísimo que estoy aprendiendo en estos días y también por darme la oportunidad de compartir con ilustres colegas esta mesa redonda, porque también vamos a aprender, yo voy a aprender mucho de ellos, sé con quién estoy. Cuando hablamos de movimiento de obras de arte, de un lado para otro, y esto surge también con motivo de este maravilloso estudio María José Martínez Ruiz, que se ha plasmado en Nostra Edmundi y se ve cómo las obras de patrimonio de Castilla y León se han movido. Uno se puede plantear, bueno, este es un caso particular de una época determinada, de una zona determinada y de un tipo de obras, pero esto ha ocurrido durante miles de años, sobre todo en conflictos bélicos. Las obras son botín de guerra. Las obras se llevan como objeto de triunfo. Y digo, me lo voy a plantear así, sobre todo también porque yo estoy estudiando desde hace años en la Academia de San Fernando la carga de un barco, se llamaba el Westmoreland, que venía cargado de obras de arte de Italia a Londres, fue capturado por los franceses, fue vendido en el puerto de Málaga y Carlos III lo adquirió allí en el puerto de Málaga para la Academia. Y la Academia tiene una serie de obras muy peculiares, luego otras fueron otras instituciones y sitios. Hay dos cuadros, los dos de Batoni, que están en el Prado, vienen de ese barco capturado. Me he planteado siempre mucho el tema del movimiento de las obras de arte en conflictos bélicos. A mí había un amigo muy sarcástico que me decía, es que no hay posesión más legítima que la que obtienes mediante una guerra. Todo lo que hay, eso hay que ver quién te lo quita. Pero bueno, eso en plan... Vamos a ver, voy a poner un primer ejemplo para que veáis la casuística del botín de guerra. Vamos a empezar, fijaros, siglo XVIII. Esto que es el Código de Hammurabi está en el Museo del Louvre. Esto que está en el Museo del Louvre es un botín de guerra. No para llegar al Museo del Louvre. Debajo de los pies de Shamash, esto es el Código de Hammurabi, le está entregando las leyes. Estaba en Babilonia, era lo más sagrado, las leyes entregadas por el Dios. Es como robar las tablas de Moisés. Los roban los elamitas y le pone esa inscripción. El rey del Elam, hijo de tal, tomó la estela como botín de guerra y la dedicó al dios de Inshushinak. O sea, esto es desde un tiempo inmemorial lo que se roba cuando se vence al enemigo y se le destruye la ciudad. Destrucciones de ciudades hay muchas. Fijaros Troya y el saco de Troya. Y ahí tenemos a Ulises. Esto es una pintura ya de mucho tiempo después, es una pintura pompeyana, pero está Casandra agarrándose ya como último recurso a la imagen de culto, y luego, que es el Palladium, y luego se saquea el templo, porque en el templo es donde se acumulan las riquezas. Es decir, que los saqueos de guerra en la antigüedad tienen una doble finalidad. Objetos de valor, pero objetos religiosos. Te robo tus dioses también y me los llevo. Este es el robo del Palladium que hace Diomedes, que es una imagen repetidísima en la cerámica, etcétera, etcétera.
El saco de Corinto, famosísimo Mumio, en el año 146 a.C., saquea la ciudad y llevan las estatuas a Roma. Y en el pórtico de Octavia, el pórtico que había construido Marcelo, está dedicado a Octavia, se hace un museo de esculturas. Es decir, que al mismo tiempo estamos viendo el origen del museo, pero también la exhibición como trofeo. Y además, como es trofeo, voy a participarlo a algunos de mis conciudadanos o lo que sea, porque en Itálica salió una inscripción de que del saco de Corinto habían mandado una escultura a Itálica. Se ve que tendrían allí antepasados, había muy buenas relaciones, pero hubo un reparto del botín de esa manera. El resto de un botín famoso es el que tenía en el templo de Augusto en Roma, que se exhiben ahí cosas como, por ejemplo, el saqueo de Jerusalén, que lo describe Tito. Lo llevan al templo de Hércules Víctor y fijaros, esto es en el arco de Tito, el traslado de lo que han robado en el templo, el candelabro de los 7 brazos, la arca de la alianza, la mesa de tal, bueno, las trompetas, todo eso es objeto sagrado, objeto de valor. Y esto es botín de guerra. Si queremos, podemos ir desde aquí hasta el Museo Colonial como discurso, porque lo único que va a cambiar no es la manera de hacer, va a cambiar el discurso. Y Egipto, cuando se pone el pie en Egipto, ¿qué hemos hecho durante siglos en Egipto? El primero que se trae una cosa así emblemática es Augusto, que se trae un obelisco para ponerlo como símbolo de victoria. He tomado Heliópolis, ciudad de culto solar, y voy a crear para el culto solar un reloj solar en el campo de Marte. Y el gnomon del reloj solar va a ser un obelisco traído de Egipto, que es ese. Se podría hablar muchísimo de esto, y hay libros escritos y tal. Pero claro, después de Augusto viene Claudio y se trae otro obelisco. Y así hasta 13 obeliscos que se trae Roma como símbolo de Egipto es nuestro. Para copiar y para imitar eso, el 10 de mayo de 1833 los franceses, con Luis Felipe haciendo una gran ceremonia, colocan el obelisco de la Plaza de la Concordia. Es lo mismo, vamos a hacer lo mismo que hicieron. Son botines aquí no se trata de guerra, se trata de ocupación. Aquí de lo que está funcionando es la desigualdad. Y yo voy a hacer lo mismo, casi 50 años después. La reina Victoria se trae el obelisco que hay al lado del Támesis. Es decir, que cosas de Egipto se van trayendo. Mira, voy a ir muy rápido porque al lado del Neva, donde está el Museo de San Petersburgo, el Hermitage, pues Pedro I se trae unas esfinges monumentales que lo que se decía es solo un rey puede transportar este tipo de cosas, porque a veces hay que construir un barco especial para el transporte de la pieza. Claudio construye un barco que luego se llena de piedras y es el que sirve de fondo para hacer el faro de Ostia. Pero la reina Victoria, para traer el que acabamos de ver, construye un barco que lo iban remolcando y se les parte el enlace y estuvo perdido varios días en el Cantábrico hasta que lo encontraron. O sea que construyen barcos especiales para el transporte, o sea que no es una cosa que lo pueda hacer cualquiera. Y el saco de Constantinopla. Se puede decir, aquí empieza a entrar otra dimensión que ya no es el valor simbólico de valor, sino aquí empezamos a tener la recuperación de símbolos cristianos. Bueno, los caballos de Venecia son símbolo del saco de Constantinopla, pero es que se traen cosas como esta, porque empezamos ya en la Edad Media, sobre todo, se va a poner muy en boga con las cruzadas. Esto es la Cuarta Cruzada. Se pone el ir recuperando símbolos cristianos y traerlos para acá. Los relicarios cristianos con certificado de esto es la corona de Cristo, que está en Notre Dame. Bueno, la corona de Cristo, vamos a ver,
que yo estaba el otro día en el Escorial, allí tienen un relicario donde tienen una ánfora binaria romana que dicen que es de las bodas de Caná, tienen una pluma del arcángel San Gabriel, tienen un esqueletito de un niño que dicen que es de la degollación de los inocentes. Todo esto con certificados, pero era la época, funcionaba así. Símbolos cristianos o símbolos de vencer al enemigo. El casco del rey Chico, el casco de Boabdil en la armería real, la espada de Francisco I. Hemos visto también el otro día en la tienda. Y ese saqueo continuo, cristianos, moros cristianos. Yo te robo la lámpara de la mezquita, pero es que ellos me han robado la campana de tal. El robo de campanas. Bueno, robo de campanas puede ser económico, porque Napoleón se llevó más de 1.500 campanas de España, pero porque eran bronce. Pero en la guerra con los moros, en la Edad Media, todo eso, esta campana es de Orán, Es cuando Cisneros toma Orán, se trae la lámpara de la mezquita, que a su vez es una campana convertida en lámpara. Es decir, están jugando con el valor religioso del objeto capturado. La lámpara de la Alhambra de Granada. Esto como botín de guerra, pero se va cambiando el discurso. Yo me lo voy a llevar como botín, pero sobre todo porque lo voy a hacer accesible. Voy a hacer un museo para que esto, la idea de la ilustración, aquí tenemos un vaso de Sèvres, y va la Venus de Médici, el Laoconte, tapices, libros, etcétera, etcétera. Ahí va de todo. Es del Tratado de Tolentino, todo lo que se llevan. Y no sé si recordáis, cuando vamos al Congreso, que la inscripción que tiene uno de los leones pone fundido con el bronce de los cañones tomados al enemigo en la batalla del año 1860, no sé qué. O sea que aquí tenemos otro final del botín diverso. No voy a entrar en cómo se forman los museos. Los museos coloniales son lo mismo, traerse elementos simbólicos. Lo primero que se traen a los grandes museos de Europa son aquellas cosas que estaban en la antigüedad catalogadas como maravillas de la antigüedad. Entonces se traen el altar de Pérgamo, se traen el mausoleo de Halicarnaso, se traen cosas que son las maravillas del mundo, todo lo que pueden. Esto es como está el sitio donde estaba el altar de Pérgamo, que ahí lo veis, o las puertas de Babilonia, que están ahora también. Empiezan los museos a traerse símbolos de la ocupación. El Museo Arqueológico Nacional, y esto es otro origen, tiene una cosa que a mí siempre me llamó la atención, los bronces del Luristán, que tienen la sigla de un museo alemán. Esto está comprado en la posguerra, bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, debe ser algún nazi que se lo llevó y tal, y bueno, pues lo compraron. Se compraban cosas robadas, o sea, extraídas de museos. ¿Y qué pasa luego con las cosas? Pues que se mueven para acá, para allá. Unas veces sabiendo la procedencia, otras veces no sabiendo la procedencia, viendo toda clase de operaciones. Ahora hablaremos y veremos operaciones. Yo he centrado en unas cuantas imágenes el tema bélico, pero luego, fijaros esta página que es de Nostra Mundi, el movimiento de las obras que en determinados momentos. ¿Qué momento es? Hay un momento que es el siglo XIX, que es la explosión del mercado del arte europeo, con los museos funcionando como compradores, y también los grandes coleccionistas del XIX. Pero hay una cosa de la que no se habla. A veces decís, perdida. Esta obra, perdida. Esta obra está en el inventario, pero perdida. ¿Sabéis lo que es el Puerto Franco de Ginebra? Ahí se esconden obras que bajo secreto bancario suizo. Se pueden comprar y vender cosas sin que sepas ni de dónde ha salido el dinero, ni quién es el comprador, ni quién es el vendedor. Todo absolutamente guardado con el mayor de los sigilos. Son 60.000 metros cuadrados de museo, si queremos llamarle así. Obras de arte, las que queráis. Objetos de todo tipo. Hay quien en vez de obras de arte tiene lingotes de oro. Tú puedes ir allí y te dan una cámara para ti, tú pagas la parte que quieras y luego le vendes a uno bajo cuerda, sin que conste en ningún lado, sin pagar impuestos a ningún estado, nada de nada. Es el Puerto Franco de Ginebra. Es decir, que las cosas pueden acabar en un museo o aquí. Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias. Esta intervención tan documentada, ¿no?, y tan profunda me da pie para preguntar a nuestro segundo invitado, a Rafael Mateu de Ros, por un aspecto que a veces dejamos, sobre todo los que nos dedicamos a la historia del arte, al patrimonio, pues lo olvidamos, ¿no? Al final, la obra de arte no deja de ser una mercancía también. Es algo que se compra y que se vende. Hace algunos años, en Castilla y León, se publicó un libro, Lo que nos robaron. Posteriormente hubo un estudio muy documentado a cargo de María José Martínez Ruiz, que ese nombre lo eliminó. Bueno, o lo eliminamos, pues yo también tuve algo que ver. Y fue no lo que nos robaron, sino las obras enajenadas, lo que desapareció, ¿no? ¿Qué se robó? ¿Qué no se robó? En fin, este concepto un tanto que a veces cuando vemos una obra que ha salido de algún sitio nos echamos las manos a la cabeza, pero eso también tiene un propietario, eso se puede vender. Desde el punto de vista jurídico, sí que me gustaría, por favor, que nos aclarases hasta qué punto todo esto, pues cómo está regulado o si esto es una especie de la ley del oeste. Muchas gracias. A ver, ¿se me oye? Sí. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a la Fundación de Castilla-León, que una de las cosas que he aprendido estos días, estoy aprendiendo muchas, es que en esta comunidad autónoma, lo digo porque en otras no, creo que no es así, hay una fundación dependiente del Parlamento, de las Cortes, que entre sus finalidades tiene el promover actos de esta naturaleza. Y realmente, pues, nos sentimos muy honrados de participar en este coloquio. Efectivamente, las obras de arte tienen un propietario, como cualquier bien. Para nosotros son bienes muebles. La Ley de Patrimonio Histórico Español habla de bienes culturales, porque también incluye los inmuebles, archivos, bibliotecas, etcétera. Aquí vamos a hablar de bienes muebles. Claro, a diferencia de los inmuebles, en los que hay normalmente, aunque no es preceptivo, la transmisión se hace mediante escritura pública. En este mundo no necesariamente, y sobre todo aquí no existe un registro, salvo y no de forma perfecta en el caso de los bienes públicos. En el caso de los bienes de propiedad privada no hay un registro de la propiedad que garantice la titularidad y que dé confianza 100% al adquirente de que lo que está comprando es un objeto lícito, de lícito comercio, y que quien lo vende es de verdad el propietario. Bueno, esto crea muchísimos problemas. Yo voy a intentar aquí brevemente hacer un mapa de las situaciones, digamos, más importantes. La propiedad puede ser pública, puede ser privada. De la propiedad privada ahora no hay mucho que decir. Únicamente, bueno, nos preocupa a veces las propiedades corporativas, o sea, las colecciones de arte de empresas, porque, bueno, ya saben que ahí las empresas son dinámicas y a lo largo de su vida indefinida, teóricamente indefinida, puede producirse fenómenos, lo que llamamos los juristas, modificaciones estructurales, fusiones, absorciones, liquidaciones, y las colecciones de arte van así, se mueven de un lado para otro, y creo que una laguna de nuestra legislación, no sé si mercantil, civil o administrativa, sería proteger a las obras de arte. No hace mucho tiempo Telefónica anunció su interés en poner en venta algunas de sus obras. Telefónica tiene una magnífica colección, no pasa nada, es una empresa privada, puede vender sus obras, pero imagínense que entre esas posibles ventas entraba la colección de arte cubista que está depositada en el Museo Reina Sofía y que es la más importante colección cubista de arte cubista de España y una de las más importantes de Europa. Parece que ahí habría que, en fin, tendrían que existir técnicas para intentar impedir que eso pasara. No digo que vaya a pasar, simplemente es un anuncio del que ya no hemos vuelto a saber nada más. Luego está el patrimonio público. El patrimonio público están los inmuebles del Estado, las inversiones del Estado, etcétera, etcétera, y el patrimonio nacional.
Patrimonio nacional no es lo mismo que patrimonio histórico. Patrimonio nacional es una modalidad de patrimonio del Estado constituida por aquellos bienes y derechos adscritos a la corona. Y luego me detendré un segundo en el patrimonio nacional porque ha habido una sentencia relativamente reciente que establece una doctrina muy importante. Y finalmente tendríamos el patrimonio eclesiástico. Patrimonio eclesiástico muy importante en esta comunidad, ya que en toda España hay una previsión lacónica en la Ley de Patrimonio Histórico Español vigente de 1985, que es el famoso, conocido artículo 28. El artículo 28 habla de un futurible, que es que se culmine el inventario general de bienes de la Iglesia, cosa 1985-2026, que todavía no se ha realizado. Y que, entre tanto, decía con buen criterio el legislador, a los bienes de la Iglesia se les aplican unas restricciones prácticamente idénticas a la de los bienes públicos, a los bienes del Estado, imprescriptibles, inembargables, intransmisibles. Los bienes de la Iglesia solamente se pueden transmitir a otra institución eclesiástica, hablo de iglesias y órdenes religiosas, o a una institución que designe el Estado. A pesar de eso, no es la primera ni la última vez, me temo, que veremos en los catálogos de las subastas públicas muchos bienes religiosos. Bueno, es un tema que yo creo que también convendría tener en cuenta y vigilar. Luego, en las obras dispersas, pues tendríamos también que hacer algunas distinciones, pues son muy importantes a efectos de una eventual recuperación. Las obras expoliadas, saqueadas, de las que se ha hablado aquí estos días, y que yo he notado aquí algunas que creo que no he mencionado. Quizás se haya mencionado y no me he dado cuenta. Yo aquí menciono el matrimonio Arnolfini de Jan van Eyck, que es una joya de la National Gallery y que, según mis lecturas, no está asociado a la francesada. O sea que salió antes de otro modo, pero estaba en el Alcázar, en Madrid. Es una pérdida sensible, ¿no? El altar de Monforte de Lemos, que en contra de las propias normas del colegio que instituyó, la persona que instituyó el colegio de Monforte de Lemos, no tenía que haber salido. Hugo van der Boes, o sea, pintura flamenca españolizada y joya en este momento importantísima de la Gemäldegalerie Gallery de Berlín. El rapto de Europa original, el de Tiziano, porque luego Rubens hace copia de todos los Tizianos, o de casi todos, y la copia sí que está en el Prado. El original está en el Isabella Stuart Gardner Museum, según nos dijo el profesor Richard Kaplan el otro día, ¿no? El primer día. Bueno, y Santiago Apóstol de la Cartuja de Miraflores, y hay bastantes ejemplos más. Hay uno, y acabo esta parte, que a mí como valenciano pues nos molesta mucho, que es el retablo del Centenar de la Ploma. Es un retablo de Miguel Alcañiz y otro equipo de personas, grandes maestros del gótico valenciano. Esto está en el Victoria and Albert Museum de Londres, está al lado de los cartones de Rafael, de los para tapices, y no se sabe las circunstancias, pero no es la francesada, es mucho antes, es en el siglo anterior. Estaba en una parroquia de Valencia y de manera manifiestamente ilícita salió de España. Entonces, salidas ilícitas, salidas de facto. Y luego se habla estos días también de las obras regaladas. Un regalo, el equipaje del rey José, o quizá el caso Bernini, que ahora les cuento. Bueno, yo estoy mencionando aquellos supuestos en los que jurídicamente se podría hacer algo. Otros no se puede hacer absolutamente nada. Luego hay que tener en cuenta, caso por caso, la legislación aplicable. Tenemos en el siglo XIX una ley de 1867 que ya estableció una serie de limitaciones. Anteriormente hubo alguna orden ministerial, pero esta ley es importante y la cita la sentencia. Luego la nacionalización de la ley de 1869, General Serrano, Revolución Gloriosa.
Y luego ya saltamos a la Ley de Protección de Excavaciones Arqueológicas de 1911. De ahí pasamos al Real Decreto Ley Calleja de 1926, dictadura de Primo de Rivera, que ya contiene, ayer lo estuve repasando, normas muy interesantes de protección, cosas distintas que se respetaran en la práctica o no. Y ya saltamos o pasamos ya, muy pocos años después, a la Segunda República Española, que primero, el mismo año de la Constitución de la República, 1931, dicta una serie de decretos, pensando sobre todo en la protección de la economía española de las divisas, y uno de ellos afecta, limitando estrictamente todos los bienes del Tesoro, y luego la Ley de 1933, la Ley del Tesoro Artístico Nacional, a la cual se asemeja bastante nuestra vigente Ley de 1985. Entonces, el supuesto se puede reivindicar, se puede recuperar esta obra, pues lo primero que hay que saber es cuál era la legislación aplicable en el momento en que se produjo el acto de expolio, el acto de saqueo, la compraventa simulada, el engaño, lo que fuera, ¿no? Ayer leía que el mariscal Soult presumía de que esta obra de arte que mandó a Francia ha salvado 2 vidas. O sea que lo que luego los nazis hicieron para esa venta de pasaportes a Estados Unidos a cambio de obras de arte, ya lo había hecho en nuestro país el gobernador de Andalucía, el general Soult. Y por último, claro, montar legalmente una recuperación, además de situar el estado legislativo aplicable, pues requiere justificar la propiedad, en el caso del patrimonio nacional ahora les comento, y sobre todo saber a quién se dirige la acción, lo que llamamos la legitimación pasiva. Y ahí nos encontramos que si la compra ha sido realizada a título oneroso, compra con un precio, digamos, razonable, precio de mercado, por un tercero de buena fe, las normas mercantiles, ojo, porque hay que distinguir según el título del poseedor, sea civil o mercantil, las mercantiles son difícilmente atacables, difícilmente vulnerables. Las civiles nos suscitan muchas más dudas. Y si no hay título de compra de propiedad y es un simple depósito, cesión de uso, arrendamiento, como ocurrió con los bienes incautados, con una parte de los bienes incautados y no devueltos después de la Guerra Civil Española, entonces sí, y ese es el caso de la Sota, que no sé si luego Patricia nos explicará un poco. Espera, ¿podéis volver a poner las imágenes, por favor? Eso, sí. Están, es que yo no, bueno, las veo enfrente, sí. Bueno, aquí justamente no está la imagen de la Sota, pero déjalas porque ahora hablo de eso. Bueno, a la izquierda veis el famoso cuadro que ya está un documental en televisión, del Ecce Homo de Caravaggio. Bueno, de Caravaggio, ahora sabemos que es de Caravaggio, pero hubo un proceso de restauración de prácticamente un año y sí, hay consenso de los expertos, que nunca es al 100%, pero casi, que lo es. Este cuadro salió a la venta en una galería de arte de Madrid y con gran celeridad el Ministerio de Cultura, la Junta de Calificación, intervino para declararlo inexportable y que se retirara consecuentemente de la subasta. Yo guardo como un tesoro el primer catálogo que hizo la Casa de Subastas, donde aparece en una esquinita 1.500 euros de salida. Se vendió por 30.600.000, siendo BIC. La Comunidad de Madrid actuó con celeridad y es un bien declarado BIC. Se vendió, el comprador asume naturalmente todo el conjunto de restricciones que implica esa calificación. ¿Y por qué lo menciono? Porque ese cuadro estuvo también en las colecciones reales. Ese cuadro estuvo en las colecciones reales españolas, aparece en los testamentos de Carlos II y Carlos IV, a pesar de los años que habían transcurrido entre uno y otro, un Caravaggio cuyas medidas, no por el título, los inventarios no son
muchas veces perfectos, pero las medidas coinciden con este cuadro. Y también sabemos que el Caravaggio había pintado un ecce homo, que se creía, estas asignaciones normalmente implican desatribuir el ecce homo que está en Génova, en fin, no sé si los genoveses estarán muy contentos. Y voy a ir acabando ya acabo, voy todavía, creo que me queda un momento. Luego hay más técnicas procesales que tenemos que tener en cuenta, pero que no les voy a aburrir a ustedes, la prescripción de las acciones de reivindicación y sobre todo la adquisición por usucapión, por el paso del tiempo. Esto varía mucho según las legislaciones nacionales. Entonces, por ejemplo, en la famosa reclamación de la familia Cassirer al Museo Thyssen-Bornemisza, los tribunales, que es un tema aún no resuelto definitivamente, esperemos que se confirme la propiedad española, la propiedad del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, pero todavía queda una última bala. Entonces, en Estados Unidos, las normas de usucapión, cuando ha habido una privación ilegítima, como fue el caso, son distintas, son más favorables al reclamante, las de Suiza también, y en cambio en España, que son las normas que han aplicado los tribunales americanos hasta ahora, son favorables al Código Civil español. Pero, y esto es lo importante, la usucapión, lo que llamamos la posesión ad usucapionem, solamente existe cuando hay un título de dueño, una apariencia de dueño. Si es un depósito, como esos cuadros que hemos localizado en un parador de turismo, en un almacén, etc., entonces no hay usucapión, así que hayan pasado 80 años. Y acabo con la sentencia. Esta es una sentencia que la pueden encontrar en Internet. Una casa de subastas pretende sacar a venta, una casa de subastas en Barcelona, una pieza, que es la pieza de la derecha, del modelino de la fuente de los cuatro ríos de la Plaza Navona, que seguro que de Bernini, que habrán visto todos ustedes, se regaló al rey Felipe IV pues, un modelo en bronce, y ese modelo, al parecer, salió de España en algún momento. Bueno, al parecer no, salió de España en algún momento, se desgajó. En el patrimonio, colecciones reales, hay algunas figuras, pero esta y otra más que no ha aparecido, aparece en esa subasta de Barcelona. Y lo importante de esta sentencia, es una sentencia del año 2024, de 20 de mayo del 2024, juzgado de primera instancia, de uno de los juzgados de primera instancia de la ciudad de Barcelona. Es importante, dirán, bueno, ¿y qué ha pasado luego? Dadas las técnicas de este juicio como juicio verbal, no les aburro con eso tampoco, esa sentencia no era impugnable. Por tanto, es una sentencia firme y definitiva, no sienta doctrina, porque no es del Supremo, pero bueno, pero sienta un precedente muy importante. ¿Qué dice? Dice que, leo algún par de párrafos, una valoración conjunta de la prueba, dice el juez, permite entender acreditado que la pieza forma parte, sin ningún género de dudas, de la maqueta de la fuente conservada en el Palacio Real de Madrid, la fuente, la miniatura, vamos, la maqueta de la fuente, formando parte de un todo. ¿Por qué dice esto? Porque la Casa de Subastas defendió que esta pieza se había desgajado, tenía vida jurídica propia y, por tanto, sí que podía salir al tráfico mercantil. Por tanto, poseyendo, continúa, la condición de bien inalienable, inembargable, imprescriptible, de acuerdo con la Ley de Patrimonio Nacional de 1982. Forma parte, dice ya al final, de otra pieza, se refiere a la maqueta grande, unida, cuya posesión siempre ha sido de patrimonio nacional y, por tanto, indivisible, inalienable, etc. Esto es muy importante, acabo. Siempre ha sido del patrimonio nacional. Es decir, el patrimonio nacional se retrotrae a los bienes que fueron de la corona. Eso es lo que decía la ley de 1869. Bienes que pertenecieron a la corona y que siguen adscritos a la corona, que es un poco la concepción que toma luego la ley franquista de patrimonio nacional y, de alguna manera, la ley democrática de 1982. Quiere eso decir que si se puede demostrar que un bien antiguo, un
vamos siglos para atrás, era de los que estaban reservados, adscritos al patrimonio de la corona, no al patrimonio particular del rey, se pueden retrotraer hasta ahí las reivindicaciones por parte del Estado. Recordemos, muy rápidamente, que ya el testamento de Isabel la Católica decía que sus deudas se pagaran con sus bienes particulares sin tocar los bienes de la corona, y este mismo tipo de admoniciones aparecen en testamentos reales posteriores. El de Carlos II, por ejemplo, es clarísimo en ese sentido. Por tanto, estamos jurídicamente y quizá históricamente también ante una pieza judicial importante. Yo creo que Patricia vas a comentar más temas de los que yo he dicho. Pues nada más, muchas gracias. Muchas gracias. Como ven ustedes, esto es realmente complicado, ¿verdad? Pero bueno, para eso tenemos a expertos que son capaces de ir indicándonos cómo hay que actuar, porque no es igual que se haya vendido, comprado en un momento o en otro, porque también las leyes han cambiado. En esto, siguiendo con esto mismo, voy a dar la palabra al profesor Checa como presidente de la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de las Obras de Arte. Porque, bueno, como muchos de ustedes sabrán, no todo puede salir de España y, sobre todo, esta Junta tiene la capacidad de decir hasta aquí llegamos y de dirimir entre aquellas obras que pueden ser exportables o otras que no pueden ser exportables, pero, por favor, mucho mejor lo vas a decir tú. Bien, gracias yo también a la Fundación y a los organizadores de este coloquio y de este congreso por la invitación de un tema que, como estamos viendo, es apasionante y un tema muy que afecta directamente a temas como la propiedad, pero también la identidad nacional, la identidad de un museo, etc., ¿no? Yo creo que se está viendo este panorama esta mañana muy bien. Me ahorro una pequeña introducción histórica, porque la acaba de hacer Rafael Mateu sobre la historia de la protección jurídica por parte del Estado a obras de arte, bienes culturales, etcétera, hasta llegar a la ley del año 1985, que, como él muy bien ha dicho, es muy parecida a la ley importante, claro, del año 33, en tiempos de la Segunda República. La ley del 85 también está acompañada de 16 o 17 leyes más de cada una de las comunidades autónomas, lo cual crea a veces conflictos competenciales, pero en definitiva los intentos de modificación de esta ley del 85 para adecuarla a la nueva situación del Estado, de las autonomías y demás no se han llevado a cabo porque son complicadas y porque en realidad tampoco es tan absolutamente necesario. De la ley del año 85 deriva el reglamento del 86, que es el que voy a hablar más, porque en el reglamento del 86 es donde se regula qué es y cómo funciona la Junta de Calificación, que es el organismo que también tiene un origen antiguo, ¿no? Pero del 19, con distintas legislaciones también, sobre todo en el 20, por el cual nos regimos en la actualidad. Que también todo este tipo de legislaciones vino provocada por algunos de los casos que el propio Rafael Mateu acaba de mencionar, como el tríptico de Van der Goes en Berlín
y otras muchas obras que salieron, algunas con gran polémica, de España en los primeros años del siglo XX, ¿no?, que provocó toda esta legislación. Bien, en el preámbulo de la ley del 85 se dice que la protección y el enriquecimiento de los bienes que integran el patrimonio histórico nacional, lo integran, constituyen obligaciones fundamentales que vinculan a todos los poderes públicos según el mandato que a los mismos dirige el artículo 46 de la norma constitucional. Y esto es bastante importante, ¿no?, porque a veces se ha discutido y se sigue discutiendo la legitimidad o no legitimidad, no jurídica, sino más bien moral o como la queramos llamar, de los poderes públicos para regular esta exportación, no exportación, compra-venta, etcétera, de estos bienes de carácter histórico. En realidad, la Constitución, en el artículo 46, refrenda, ¿no?, y apoya este derecho que, por tanto, es un derecho constitucional. Lo hace más fuerte, obviamente, y con más apoyo. Bien, quiero señalar lo que para mí es, digamos, teóricamente, el mayor fundamento de esta posibilidad del Estado, de obligación del Estado de no solo de acrecentar, sino de conservar este patrimonio, ¿no? En el artículo 33 de la Constitución se dice en el párrafo 1, con toda claridad, que se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia. Eso queda absolutamente claro. En el punto 2 empieza una especie de, una restricción a este carácter que puede parecer omnímodo, ¿no?, de la propiedad privada y de la herencia, pero que tiene algunas limitaciones. Y la limitación es la función, dice el párrafo 2, la función social de estos derechos, la función social, determinará o delimitará, su contenido de acuerdo con las leyes. Y si luego nos vamos al artículo 128, que es un artículo, por lo menos para mí, muy sorprendente, pero está ahí, dice que toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad, está subordinada al interés general. Nada menos que la riqueza del país, sea quien la tenga, con el título que sea, está subordinada al interés general. Y eso yo creo que es el fundamento, puede ser, si queréis, general y demás, pero que está en un artículo que lo dice bien claro. Y en el 46, como acabo de decir, es donde se delimita, donde se especifica específicamente el tema de los bienes de carácter artístico, cultural e histórico. Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. La ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio. Entonces, con esta base constitucional se promulga la Ley de Patrimonio Histórico en el 85 y lo que más interesa ahora en esta pequeña intervención, la Junta de Calificación que se regula por como he dicho, por el reglamento del 86. Bueno, voy a hablar de algunos elementos que son los que a veces más se han discutido con mucha brevedad. Los caracteres esenciales de la Junta para lo que se refiere sobre todo a exportación de obras de arte, permisos de exportación, que es una de las madres del cordero de las discusiones, ¿no?
encuentran su apoyo en varios puntos. Fundamentalmente, quiero resaltar los siguientes, que digo son los que más se discuten. Bien, la Junta es un organismo del Ministerio de Cultura y la Dirección General de Bellas Artes y demás, pero que no es, que tiene carácter independiente. Es decir, sus vocales, el director, además, y el secretario de la Junta son nombrados por el director general de Bellas Artes, pero no hay una dependencia orgánica. Es decir, no se está sujeto a las órdenes de un superior jerárquico que en realidad es un superior, pero que no tiene esa jerarquía, ¿no? No tiene dependencia orgánica de esa mencionada Dirección General de Bellas Artes. Esto es el principio que justifica y da sentido a su actividad, realmente, que es esta, como he dicho, dependencia no orgánica que garantiza la independencia de los criterios de la Junta. Se ha discutido mucho el hecho de los miembros de la Junta. Los miembros de la Junta, según el reglamento y según la realidad, dice, claro, como son funcionarios, pues obedecen a las órdenes de su superior jerárquico. Primero, hay que decir que el reglamento no habla nunca de que los miembros de la Junta tengan necesariamente que ser funcionarios. Otra cosa es que en la inmensa mayor parte de los casos lo son. Lo que dice el reglamento es que tienen que ser elegidos entre miembros, entre personas de reconocida competencia en su campo. Como el concepto de patrimonio ahora es muy amplio y va desde obras de arte a arqueología, a documentación, a libros, en fin, muchísimos aspectos, hay vocales especialistas en cada uno, no en todos, porque es imposible, pero en buena parte de esos campos. Además, existe también, entre los miembros está uno que nombra la Agencia Estatal de Administración Tributaria, otro de Dirección General de Impuestos y otro funcionario de aduanas del Ministerio de Ciencia, de Hacienda, que son nombrados por los distintos ministerios, ¿no? Esta no necesidad de ser funcionarios resulta absolutamente fundamental. A veces se piensa, no es que está representando al Museo del Prado o al Museo de Reina Sofía. No. Otra cosa es que sean miembros del Prado o de Reina o de cualquier otro museo de titularidad estatal o no estatal, ¿no? Pero no están nombrados por eso, sino por su cualidad de competente, de competencia técnica en el campo concreto. Eso a veces se confunde, a veces se piensa que determinadas personas están en representación, por ejemplo, del Museo del Prado. No es así. Otra cosa es que se consulte al Prado o al Reina o a la Biblioteca Nacional si esa persona, cuál persona puede ser adecuada, etcétera, etcétera, que será un miembro de ese museo. Pero no están por eso, sino porque saben en un campo importante de pintura contemporánea o lo que sea, ¿no? Esos son dos aspectos esenciales. También me gustaría hablar un momento de un tema más técnico, pero también fundamental, que es la exportación de obras del patrimonio histórico español y esos permisos de exportación. Hay tres tipos de exportación, según determina la ley. Exportación definitiva, se puede solicitar una exportación definitiva de una obra de arte. Para eso hay que hacer, además, la petición, una oferta de venta irrevocable a un precio que es el que, en caso de que
no se dé ese permiso y se quiera comprar, que no tiene obligación de hacerlo, por parte del Estado, ese sería el precio que tendría esa obra de arte, que puede no ser aceptado, obviamente, ¿no? Normalmente lo que hace el propietario, con lógica, es poner el precio más alto de lo que está en el mercado, bueno, pues para negociar, ¿no? Realmente, ¿no? Pero es esa oferta definitiva con oferta de venta irrevocable, OBI, ¿no? Con las siglas en la jerga de la Junta. Bien, hay algunas obras, hay algún tipo de obras que no pueden salir de España, ya de entrada, fundamentalmente, como también acaba de decir Rafael Mateu, pues son los BIC, los bienes de interés cultural, y los que tengan incoado expediente para su declaración como tales. Esos bienes ya no pueden ser, no pueden salir del país por esa protección al patrimonio, en el sentido general, histórico español. Bien, también, según el artículo 5 de este reglamento, los bienes que como medida cautelar se declaren expresamente inexportables. Esto es inexportable, entonces ya, salvo que haya una reclamación, por supuesto, y el tribunal correspondiente dice que no, pues entonces que no. Pero en principio serían inexportables. Es importante distinguir entre una denegación de exportación, que sería, digamos, más o menos definitiva, a espera de la posible reclamación, obviamente, y lo que se llama declaración de inexportabilidad. Esto es importante porque la declaración de inexportabilidad es algo temporal, es una medida cautelar y por tanto temporal, en espera de tener un estudio más profundo, un estudio más detallado de la pieza, separa la posibilidad de exportación y que la pieza entre en el mercado internacional durante un plazo máximo de 6 meses. Bien, luego existe, esa es la primera modalidad, la segunda, la exportación temporal con posibilidad de venta, por el cual el bien es cedido durante un periodo de tiempo determinado, pero exige la opción de que se pueda poner en venta y no volver al lugar de origen, ¿no? Es algo también importante para tener en cuenta esta que es menos frecuente, temporal con posibilidad de venta, y luego la exposición temporal, que en principio ofrece pocos problemas. Son exportaciones para una exposición, para estudio, para restauración, si es necesario que salgan del país durante un tiempo determinado. Sobre todo, ahí la mayoría de las solicitudes son para estar 3, 4, 5 meses fuera del país en una exposición, en otro centro cultural o en otro museo. Bien, los tipos de bienes que son susceptibles de ser exportados serían, como ya he dicho, los bienes con interés cultural o BIC, los bienes inventariables que, sin ser merecedores de la calificación de BIC, se tienen, dice, como de singular valor cultural o relevancia y deben ser inventariados, y algunos, como lo que se acaba de decir, todavía no se han inventariado, los bienes, por ejemplo, de tipo eclesiástico. Y luego hay otros bienes que, sin ser BIC ni inventariables, muestran algunos de los valores señalados como importantes por la Ley de Patrimonio Histórico, que es interesante, simplemente, por eso hay que pedir permiso, saber
que se quieren vender, que se quieren exportar, etcétera, etcétera, y tener notificación de ellos. Bien, termino muy brevemente con el tema de los criterios de inexportabilidad, que el tema en el cual me he centrado porque es, digamos, el tema que más ocupa las deliberaciones de la Junta, ¿no?, que se reúne una vez al mes. Bien, sobre esto también se ha discutido mucho y hay algunas sentencias importantes sobre que si los miembros de la Junta son o somos funcionarios y entonces dependemos del superior jerárquico, lo cual no es verdad, porque un funcionario es otra cosa, como bien sabemos los que lo somos. Y bueno, hay una sentencia relativamente reciente que remacha esto, no la voy a leer, sobre todo polemiza con otra más antigua del año 64 que venía a decir sobre los criterios no volubles, pero casi, no sé qué palabra, el capricho o el humor de los funcionarios. Eso dice una sentencia del 94. En fin, un poco, he de decirlo, aunque sea vejatoria para los funcionarios, que haya una sentencia que diga esto. Bueno, todo esto que ya afortunadamente ha habido otras sentencias más recientes que lo han puesto un poco, yo creo que desde mi punto de vista, en su sitio. Bien, de todas maneras, y con esto termino, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuántos bienes se les da o no se les da permiso de exportación? Prácticamente, no diré que el 100%, porque claro, no es así, pero un tanto, porque con el 99, las cifras exactas del año pasado saldrán, si no salen hoy o mañana, será la semana que viene, informadas por el Ministerio de Cultura. Es un tanto por ciento ínfimo. Claro, por supuesto, los bienes que no se les da ese permiso son los más valiosos. Es decir, que también había que ver un poco el tanto por ciento económico. Pero estamos hablando de muy pocos bienes, aunque bienes, claro. La Junta no tiene como obligación, con esto termino, no tiene como obligación la protección del mercado del arte. Eso no es la obligación de la Junta de ninguna de las maneras. Pero la Junta no está, y cada vez menos, y lo puedo afirmar como presidente de la Junta desde hace más de 10 años, 15 así, no sé cuántos, una barbaridad, pero tampoco digamos, tiene, como a veces se piensa, el mercado como enemigo, para absolutamente para nada. Es decir, la Junta, con obviamente los posibles fallos que todo el mundo puede cometer, desde mi punto de vista, sus vocales y el organismo en sí, es un órgano necesario para la protección del patrimonio histórico español. La Junta tiene en cuenta muchas razones de lo que son las circunstancias culturales, comerciales y demás de la actualidad, y un bien de tipo general. En fin, esto es un poco lo que puedo decir ahora. Si luego hay alguna precisión, pues se la puede resolver, naturalmente que la resolveré. Pues gracias. Bien, muchas gracias, porque la labor de la Junta es probablemente en general muy poco conocida, no se sabe muy bien cómo actúa. Y ahora, como lo que estábamos hablando es de que salgan piezas que se puedan vender, voy a dar la palabra a Patricia Fernández, porque, como ya dije en su presentación, tengo mucho interés en que nos hable de esas ventas que no solamente es la transmisión de un bien, sino que hay un interés muy grande en blanquear capitales
y de esto ella sí que nos puede decir muchas cosas. Por favor, cuando quieras. De acuerdo. Buenos días, muchas gracias. ¿Se me escucha bien? Sí. Gracias. Gracias por la invitación a participar en esta mesa redonda. Y yo, como me han propuesto, voy a restringir en mi intervención a hablar sobre el mercado del arte. Pero evidentemente, dentro del mercado del arte convergen todos los aspectos que han abordado los ponentes previos. Es decir, hay cuestiones relativas a obras que podrían ser calificadas botín de guerra. De hecho, sin ir más lejos, hoy en día nos resulta sumamente raro escuchar que esto sea una opción, ¿no? Un botín de guerra, pero hasta 1950 era habitual. Es decir, en el ámbito internacional, hasta 1954 no se aprueba el primer convenio internacional para limitar los intercambios de bienes y proteger los bienes en conflictos bélicos. Ello explica, en cierto modo, pues algo que nos encontramos Rafael y yo cuando estuvimos trabajando en el caso de Ramón de la Sota, en aquella restitución que me consta que se ha tratado previamente, y es que una de las objeciones que se ponía por parte del, en aquel caso era un ayuntamiento o el ministerio, es que era botín de guerra y por lo tanto había sido legítimamente incautado una serie de obras de arte a un enemigo político. Hoy en día, como digo, eso ya no está en cuestión, pero no significa que hay obras de arte en el mercado, no solo en compraventas, también en préstamos a museos o incluso en otro tipo de operaciones que pueden estar bajo esa lupa. Por lo tanto, el mercado tiene, aparte del blanqueo de capitales, una serie de riesgos que hay que abordar jurídicamente. Y en este sentido, antes de entrar al blanqueo, si me permite, voy a hacer una referencia para distinguir algo de lo que se estaba hablando hoy aquí. Y es que cuando hablamos de obras de arte que han salido ilícitamente de un país, que han salido con o sin permiso de exportación, que han sido objeto de esos conflictos bélicos, me gustaría marcar una diferencia terminológica, porque en ocasiones no se diferencia suficientemente, y es el que las obras pueden ser objeto de restitución, de devolución o de repatriación. Son tres conceptos diferentes que requieren procedimientos legales, jurídicos diferentes. Cuando hablamos de una restitución, que es la palabra a la que estamos habituados, la americana o el inglés, de restitution, aparece por todas partes, ¿no? Realmente nos estamos refiriendo a un bien que fue desposeído de manera injusta o ilegítima y normalmente en el contexto de una represión política, es decir, en ausencia de un contexto legal habitual o normal. Esto significa que cuando se restituye no solo se devuelve físicamente, sino que además se tiene que reconocer que hubo una adquisición de titularidad ilegítima en aquel momento. Es decir, se revierte aquella situación de titularidad jurídica. Y la consecuencia la van a entender muy fácilmente, es muy evidente. Si esa obra de arte no está, el Estado o el organismo que la incautó tiene que compensar económicamente por esa ausencia. Este es el caso prototípico de lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial con las devoluciones del expolio nazi. Si no estaba la obra, se compensaba económicamente por esa pérdida. Y aún así, como ustedes saben, tenemos todos los días reclamaciones, restituciones de obras de arte del expolio nazi en los periódicos. La segunda categoría que quería referir es la de la devolución y es la que normalmente estamos utilizando en nuestros procedimientos legales ahora, que de restitución de la guerra civil y de algunos otros procedimientos hablamos de devolución. ¿Por qué? Porque nos basamos en otro elemento y es que la mayor parte de las obras incautadas durante la guerra civil simplemente fueron incautadas y depositadas en organismos públicos. No llegó a haber nunca una transferencia de titularidad. Por lo tanto, cuando reclamamos ese cuadro que salió del Ayuntamiento de Burgos y que fue devuelto a la familia de la Sota, o de paradores de turismo, o un caso más reciente que también hemos trabajado en la Biblioteca Nacional,
que ostentaba o poseía un cuadro en su poder del retrato de Francisco Giner de los Ríos, un retrato de un niño de 12 años, de poco valor económico, debemos decir, pero bueno, pertenecía a lo que era la Institución Libre de Enseñanza, que fue prohibida tras la Guerra Civil. Bueno, en estos casos son devoluciones. Realmente nosotros contextualizamos cómo fueron incautadas, expoliadas, cómo fueron trasladadas por Falange Española, pero realmente daría igual. Tienen el concepto de depósito y lo que dice el Código Civil es cuando un depósito se realiza, el depositante, es decir, Biblioteca Nacional, Ministerio, quien sea, tiene la obligación de devolverlo cuando el depositario o sus herederos lo reclaman. Con lo que estaríamos en un procedimiento que es muy especial en España, en el sentido que es bastante singular. Y por último, hago una referencia a la repatriación. Cuando hablamos de repatriación, que tiene mucho que ver con algunos de los ejemplos que ha expuesto el profesor Luzón, estamos hablando de un componente internacional necesariamente. Y estamos hablando de un tema de identidad, no ya de titularidad, de concepto posesión, sino de identidad o de relación con el origen o no con el país de origen. Y como decía, cada uno de estos procedimientos no siguen las mismas normas jurídicas ni los mismos procedimientos legales. Dicho esta diferencia, y entro directamente al mercado, como se me ha pedido, este elemento, cuando una obra de arte entra en el círculo de los intermediarios del mercado del arte, compraventas, préstamos, como decía, el elemento del origen o la provenance es básico. Si está manchado por un origen irregular o ilícito, automáticamente se va a generar un conflicto. El segundo elemento importante es un problema de blanqueo de capitales, es decir, el origen de los fondos con el que se va a adquirir esa obra de arte. Y esto es un elemento, como decía, que tiene un contexto eminentemente global. A nivel internacional hay controles de blanqueo de capitales, pero en España estamos sujetos a unas directivas unificadas de la Unión Europea, que lo que exigen al comerciante de arte, es decir, es algo que va a tener que hacer el que vende la obra. Pues es una galería de arte, es una casa de subastas, es decir, el profesional, si un particular no tiene que hacer someterse a esa normativa. Pero es una obligación verificar que quien va a comprar la obra de arte, sus fondos tienen un origen lícito. Cuestión, debo decir, difícil de llevar a cabo. Pero no por ello los comerciantes de artes están sometidos a esta obligación y a sanciones en caso de no hacerlo. Ha habido casos en el mercado internacional, algunos han pasado por España, muy evidentes. Obras de arte de valores en los que además normalmente se alteran los valores de mercado, es decir, si yo quiero blanquear dinero, normalmente compro obras de arte a un precio superior al que es el de la propia obra de arte. Entonces suele haber pactos entre comprador, vendedor, casas de subastas. Cada vez es menos fácil hacer este tipo, diríamos, de trucos o de engaños, porque existe un organismo, que en España se llama el SEPBLAC, bueno, un nombre un poco complicado, pero que lo que se dedica es a vigilar que los tráficos de dinero en torno a las obras de arte tengan un origen lícito, junto con las casas de subasta. ¿Es un tema preocupante? Sí, porque siempre existen ciertos espacios, ¿no?, vírgenes en los que el control es mucho menor y se circunvalan aquellos países en los que tengamos o tenemos normativas mucho más estrictas. ¿Qué ocurre en un caso de estas características? Pues normalmente la pieza se incauta. Se incauta, se retiene, se embarga y se inicia un procedimiento. Otra cuestión y esta podemos también dar fe muy referida al mercado del arte, y me gustaría poner algún ejemplo, aunque no pueda revelar todos los datos por cuestiones evidentes de confidencialidad, pero fíjense ustedes en un caso que tenemos entre manos. Una persona de Barcelona que hereda de su abuelo una virgencita del siglo XII,
del arte gótico, diría románico más bien, ¿no? Por la época catalán. Y bueno, pues la recibe en herencia, llevaba 30, 40 años viéndola en casa de su abuelo. Y con ocasión de pues, un artículo periodístico, alguien le dice si pueden hacer una fotografía de esa Virgencita para documentar pues, la representación de lo que se llama en Cataluña la Mare de Déu, la Madre de Dios, en ese artículo, y ella lo deja. Poco tiempo después recibe una llamada del Ministerio francés diciendo que es una obra robada y que es objeto de contrabando. Bueno, por supuesto, se pone en contacto con nosotros a decir, yo he recibido esto en herencia, esto lleva en mi familia 40, 50 años, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues fíjense que este sería un caso de mercado del arte en el cual una obra de arte catalán había sido robada, y se consigue demostrar todo ello, en 1975, y casualmente esta obra había sido 20 años antes declarada, como ha explicado el presidente de la Junta, había sido declarada Tesoro Nacional en Francia. ¿Qué significa eso? Que da igual que la obra hubiese sido vendida en Francia, comprada por un marchante francés, otro marchante catalán, que se la vendió al abuelo, que del abuelo pasó, es decir, todo eso no tiene ninguna validez. Es un bien inalienable por ser Tesoro Nacional francés, con lo que hay una obligación de devolverlo. Lo único que podríamos ahí valorar son un elemento que también ha citado Rafael Mateu, que es la famosa plazos de prescripción. Y voy a explicarlo un poco. ¿Qué significa esto? Pues que la seguridad jurídica no permite que se queden abiertos los casos durante décadas. Es decir, esta pieza debió ser comprada hace 40 años y por ser Tesoro Nacional francés hay que devolverla, no hay duda. Pero cualquier otra pieza que no lo fuese, empezaríamos a hablar en cuándo se compró, en qué plazo me lo reclaman, tengo que devolverlo si me lo piden 30 años después, 40. Bueno, aquí entra una cosa que me gustaría dejarla como referencia última. En España hay plazos de prescripción, evidentemente. A partir de, diríamos, un máximo de 6 años es difícil reclamar, si hablamos de bienes muebles. Ahora bien, en Francia, por ejemplo, me gustaría traerlo a colación, han creado han incluido en el Código de Patrimonio Cultural francés en 2025 un concepto nuevo que se llama la imprescriptibilidad moral, perdonen la palabra, es decir, que no prescriben ciertas reclamaciones de bienes expoliados siempre que moralmente se consideren que hay una obligación de devolverlo. Fíjense la diferencia. Ya no estamos hablando solo de leyes. Las leyes pueden quedarse anticuadas, las leyes mejoran. Es decir, que sea legal no siempre debe significar que es lo bueno y lo correcto. Porque poco a poco, por algo, los ordenamientos jurídicos se evolucionan y mejoran. Bueno, pues fíjense este concepto de imprescriptibilidad moral para evitar que ciertas reclamaciones se queden amparadas por un sistema jurídico muy bien concebido, pero que no se ha adaptado a una realidad. Y es que ni siquiera, yo creo, las sociedades actuales admiten tranquilamente que haya cosas que no se devuelvan simplemente porque la ley me dice que no lo haga. Bueno, pues quizá hay que revisar las leyes cuando todos vemos que atiende a un concepto de justicia y no de capricho ni de ningún otro elemento. Y me gustaría simplemente terminar mi intervención, para no robar tiempo a mi compañera ponente que me sigue. Posibilidades que en este momento existe en nuestro ordenamiento jurídico y en nuestra práctica diaria para conseguir que ciertas obras de arte que salieron en su momento de España, lícitamente, como botín de guerra, como regalo, es decir, tenemos varias posibilidades de luchar por volver a tenerlas. Una, evidentemente, serían una restitución plena por un procedimiento jurídico
que, como digo, no es sencillo por esa falta de un marco internacional que realmente ampare todos estos conflictos. Pero existen otros sistemas que se están utilizando ya. Uno, los préstamos a largo plazo. Cada vez es más común que museos que detentan obras de arte con un pasado cuestionable, al menos, aunque jurídicamente no tengan por qué devolverlas, accedan a hacer préstamos a largo plazo en los países de origen. ¿Es la solución perfecta? Quizá no, pero es una solución. Si de lo que estamos hablando es de ver las obras de arte, de que las comunidades locales las puedan ver, disfrutar, que tengan su contexto, es una opción muy viable. Porque al final la titularidad es un elemento de título, ¿no? Que sea propiedad de un ministerio, de otro, bueno, eso es un elemento simplemente del título. Esa es una opción que ya se ha puesto en marcha. Voy a poner como ejemplo, y no porque las obras de arte tengan ningún pasado problemático, por favor, no me entiendan así, pero en este momento se está negociando el traslado de 220 obras de Joaquín Sorolla, gran pintor español, que se pintaron a principios del siglo XX. Joaquín Sorolla las vendió en Nueva York, es decir, no hubo salidas ilícitas, se llevaron en 1908, antes de la ley de 1911, y se vendieron en Nueva York, se quedaron allí, no han vuelto a España en su conjunto nunca, y ahora se está negociando, estamos teniendo esa posibilidad de ayudar a esa negociación, que vengan a España, a Valencia en concreto, por 15 años. Bueno, pues es una forma de que los valencianos y todos los españoles podamos disfrutar de unas obras de arte de un artista español fascinante, que tuvo un éxito increíble en Nueva York y que en este momento pues siguen allí. Otra posibilidad, la copropiedad. Y esto lo están haciendo ya museos, lo acaba de hacer el Museo Getty con la National Gallery, comprar obras de arte entre dos museos nacionales públicos. Podemos decir, ¿y qué pasa con esa obra de arte? ¿Es patrimonio histórico de qué país? ¿De uno o del otro? Bueno, pues esto, como todo, se puede resolver. Esto no es más que en un convenio se acuerda que es una propiedad compartida, como existe la copropiedad entre particulares, sean o no bienes del patrimonio histórico. Creemos que hay soluciones jurídicas, diríamos, creativas, con las cuales algunos de estos conflictos, por lo menos a corto plazo, podrían quedar resueltas. Y por último, para terminar, siempre queda esa opción del reconocimiento moral. Es decir, está bien, no me devuelven las obras, pero, hombre, que me reconozcan que me las expoliaron, que me las incautaron, que las incautaron a mi familia, aunque yo no tenga las fotografías ni haya conseguido guardar todos los documentos para legitimar, porque, claro, la carga de la prueba cae en quien reclama y mucha gente no ha guardado esos papeles. Con lo que, bueno, pues con eso decirles que hay creatividad jurídica para avanzar en este ámbito. Muchas gracias. Gracias. Bien, me han venido ya a decir que empezamos a estar en tiempo de descuento. Por último, la intervención de Bárbara Cordero, que, como ya le presenté, es la directora de Hispania Nostra. Antes, hablando con ella, bueno, ya lo sabía por otros conductos, uno de los sitios donde más está actuando, donde más ha actuado Hispania Nostra es en la provincia de Burgos. ¿Por qué? Pues porque hay un patrimonio que está en unas condiciones bastante lamentables. Entonces, más allá de estas líneas rojas, verdes, negras que nos llaman a todos tanto la atención, yo la pregunta es un poco sobre cómo solventar esto, esos micromecenazgos que proponéis y potenciáis desde Hispania Nostra, ese empuje a la sociedad civil para que sea la que se haga cargo de todo ello y la pregunta del millón, ¿hay avances o seguimos dejando que se caiga todo? Bueno, sí, yo creo que siempre hay avances. Además que, bueno, yo creo que la situación, en los últimos años
yo creo que hay una mayor sensibilidad sobre la necesidad de conservar patrimonio y, sobre todo, hablando del micromecenazgo, bueno, pues nosotros podemos decir orgullosos que gracias a las donaciones a través de esta plataforma que Hispania Nostra pone a disposición de todos los ciudadanos, hemos conseguido recaudar más de 1 millón de euros, es decir, a base de pequeñas donaciones. O sea que yo creo que sí, que el micromecenazgo es una herramienta muy potente y que yo creo que además lo que hace es que llega a los lugares más recónditos, porque mucho de ese patrimonio que lamentablemente pues se encuentra efectivamente en un estado, bueno, pues de desaparición en muchos casos, gracias a esa colaboración público-privada, además, en muchos casos, conseguimos, bueno, pues que revierta y que se intervenga, por lo tanto, pasen a formar parte abandonen esa lista roja a la que tú hacías antes referencia, pasen a la lista verde y muchas veces se haga a través de esta herramienta que, como digo, es la que conecta con la sociedad civil, porque al final Hispania Nostra es la asociación de referencia que se crea en el año 1976. Nosotros somos una asociación de ámbito privado, vivimos gracias a nuestros socios y, bueno, y a algunas personas, entidades e instituciones que creen en lo que nosotros hacemos y, bueno, pues gracias a eso podemos mantener un equipo humano pequeño, pero que yo creo que bueno, cada vez mejor cohesionado, y a un equipo enorme de voluntarios que creen que, como digo, bueno, pues entre todos se conseguirá salvar todo ese patrimonio que se encuentra en mal estado. España, como todo el mundo sabe, cuenta con un patrimonio enorme, grandísimo, ingente, inabarcable. Es imposible, no llegaría a la Administración en ningún caso, solamente con la Administración. Yo creo que hay que pasar por una colaboración público-privada y no pasa absolutamente nada. Yo creo que además es lo suyo. Y en las campañas de micromecenazgo, pues, por ejemplo, hay muy buenas noticias. La última es que, bueno, conocerán que hay un yacimiento, que es el yacimiento de Caraca, que está en la provincia de Guadalajara, en Drieves exactamente. Bueno, había que expropiar eran unas 5 hectáreas necesariamente para poder seguir investigando en este yacimiento, que es de primera envergadura. Y, bueno, pues estamos hablando de una localidad que tiene 331 habitantes. El alcalde, bueno, pues evidentemente nos dijo, yo no puedo abordar estos 72.000 euros de expropiación para poder seguir excavando. Bueno, contactó con Hispania Nostra, nosotros pusimos a disposición la plataforma y se ha movilizado la sociedad civil de una manera impresionante. La campaña empezó el lunes, el martes presentamos de manera conjunta esta campaña en el Círculo de Bellas Artes y, bueno, pues actualmente era una campaña en la que, bueno, las campañas de micromecenazgo, hay que pedir una cuantía que sea relativamente razonable porque tienen que estar acotadas en el tiempo y, bueno, pues en este caso era más o menos una recaudación. Ellos habían planteado la campaña con un objetivo máximo de 55.000 euros. Bueno, pues hoy es viernes, si no me confundo, bueno, pues ayer jueves ya llevaban recaudados 36.000 euros. Y no es solamente eso, sino que además, gracias al haber impulsado esta campaña, haberse movido bien en los medios de comunicación, que es fundamental, porque al final lo que no se conoce, o sea, ni te acercas, ni lo conoces, ni lo quieres, ni... Bueno, gracias, tuvimos la suerte que los medios de comunicación nos acompañaron en esta aventura y tanto es así que la Diputación de Guadalajara, que, bueno, parecía que estaba como un poco al margen de todo lo que allí se estaba aconteciendo, bueno, pues se ha puesto en contacto con los promotores, en este caso con la corporación municipal, con el alcalde, con el teniente de alcalde, con el equipo de investigación y han puesto 35.000 euros a disposición, bueno, pues para que todo este proyecto pueda ponerse en marcha, con lo cual para mí es un ejemplo de una colaboración, como digo, público-privada, ¿no? Pero es verdad que yo creo que cada vez hay una mayor sensibilización hacia el patrimonio, pero también es verdad que yo creo que hay que hacer un esfuerzo muy importante y hay que sensibilizar. Y solamente se puede sensibilizar a través de la educación patrimonial. Y no se trata de que haya que educar, sino que yo creo que hay que muchas veces, desde nuestras propias instituciones, ser conscientes
que hay que saber llegar con un mensaje y que hay que calar, porque hay muchas de las cuestiones que se desconocen y que hay que sacarlos de los foros, porque al final yo creo firmemente también en la idea de la democratización del patrimonio. El patrimonio es de todos, patrimonio somos todos y evidentemente, bueno, pues si educamos a los más pequeños desde que son pequeños, a los niños, a las familias, en fin, les educamos en este sentido, sobre todo les acercamos a todo ese patrimonio que es tan interesante, pues yo creo que al final, bueno, pues lo que no se conoce no se quiere y lo que se conoce cada vez se quiere más, ¿no? Es una cuestión de vínculos y yo creo que eso es un poco lo que establece el patrimonio y yo creo que eso es un poco el objeto de lo que hace esta asociación, que además, bueno, para los que no la conozcan, es una asociación que, como les decía, nace en el 76, con lo cual estamos dentro de los actos de conmemoración. Este año la asociación cumple 50 años y hemos organizado una serie de actos, bueno, pues precisamente para eso, ¿no? Pues para dar a conocer no solamente nuestra labor, ¿no? sino poner en valor, de verdad, que es muy importante que la sociedad civil se implique en los temas del patrimonio, que no es solamente una cuestión bueno, pues de una serie de académicos, ¿no? Sino que, bueno, que el patrimonio, como digo, es de todos, porque ese patrimonio también es nuestra memoria, ese patrimonio también es ese paisaje y ese patrimonio es nuestra historia. Y entonces nosotros como españoles nos pertenece, ¿no? Falta que venga nadie a decirnos lo que somos, ¿no? Entonces, bueno, pues estoy un poco agobiada, disculparme por el tiempo, porque como nosotros habitualmente organizamos este tipo de encuentros, estoy sufriendo porque creo que estamos un poco... que bueno, que no me quiero extender más, que en fin, que bueno, luego también supongo que tendremos tiempo, si es que hay esa pausa café que no sé si la vamos a poder hacer o si hay algo de lugar a algún tipo de debate o de coloquio, de pregunta, no sé, bueno. No, nos hemos quedado sin tiempo, sobre todo porque hemos empezado un cuarto de hora tarde y eso no ha sido nuestra culpa, nos han venido empujando. O sea que con eso por delante nos hemos pasado unos pocos minutos, en realidad. Me habría gustado ahora entrar en ese debate, pero bueno, como me propuse por delante de todo el dejar que vosotros hicieseis las exposiciones como considerarais, pues casi he preferido así, ¿no? No nos da tiempo, aunque me he quedado con una pregunta interesante, ya hablaremos sobre ello. Y lo único que quiero es daros las gracias por estar aquí, por vuestras aportaciones, porque realmente desde diferentes puntos de vista, pero desde un gran conocimiento cada uno en vuestra especialidad, pues nos habéis aportado mucho. La obra de arte no solo es algo que está ahí en el museo colgado y que vemos y ya está, sino que vemos que, perdón por la redundancia, alrededor de ella hay demasiadas cosas y algunas pues tan prosaicas como el dinero y desde luego también los aspectos jurídicos. No se los puede uno saltar porque hay una normativa que, aunque nos pueda parecer, las leyes son leyes, no nos tienen ni que gustar ni que disgustar, son las que hay y hay que cumplirlas, porque si no esto pues sería la ley de la jungla. Solo repito, daros las gracias a todos vosotros, dar las gracias a la directora del Congreso, a Cristina Borreguero, evidentemente a la Universidad de Burgos, que nos ha acogido, a todas las personas, incluidos técnicos, que nos han permitido el que podamos estar aquí, y también quiero dar las gracias a la directora de, en este caso sí que lo digo bien, Nostra Aemundi, a María José Martínez, y fundamentalmente y especialmente al que ha hecho posible todo esto, que es a don Juan Zapatero, que es el director general de la Fundación de Castilla y León, y que si no fuese por el interés, por las ganas, por el apoyo y evidentemente por los recursos, pues esto no se podría llevar a cabo y se está haciendo. Así que muchísimas gracias a todos.